estamos viendo que en los 4 partidos disputados hasta el momento no ha sido inferior en ninguno de ellos. No, más eso, no se nota nada. O sea, el salto de categoría, que eso que tanto miedo teníamos que se pudiera acusar, para nada. O sea, Yagoba sigue fiel a sus planteamientos, a su forma de ver el fútbol, y los réditos están ahí. Son 6 puntos, ha pasado el Barcelona, ya nos lo hemos quitado, no hemos perdido, y luego pues 2 salidas son 4 puntos. Yo quería añadir también que bueno, pues ayer no se ganó, te queda esa rabia de haber jugado muy bien, haber merecido, pero también hay que ser justo y pensar que el partido Leganés Osasuna no mereció ganar, fue un poco al revés y lo ganamos, ¿no? Ese partido. Es decir, 2 salidas, 4 puntos es un bagaje, muy bueno para las expectativas que podíamos tener de los comienzos, ¿no? de Osasuna. Así que bueno, feliz, contento y que esto siga así. El próximo rival, la próxima salida el Bernabéu y bueno, pues oye, ahí vamos a estar dando guerra seguro. Eso a domicilio. Antes está el Betis el próximo viernes a las 9 de la noche. Luego hablaremos de este partido porque tiene además 2 bajas importantes el conjunto bético que luego les contaremos. Javier, desde 1986 que Osasuna no comienza en primera sus 4 partidos sin conseguir, o sea, sin sufrir al menos una derrota. ¿Hubieras firmado un inicio semejante, 6 puntos de 12 posibles? Bueno, claro que eso lo hubiera firmado yo creo que cualquiera, ¿no? Aficionado a Osasuna. Quizá, hombre, el único partido de los 4 que han jugado que a mí me decepcionó un poquito fue el Eibar, ¿no? El día del Eibar aquí en casa me parece que al final se conformaron un poco con el punto y no quisieron hacer guerra. Pero bueno, un inicio de 4 partidos sin haber perdido ninguno de los 4 partidos en primera división, habiendo pasado por aquí el Barcelona y habiendo quizá merecido un poco más que el empate, me parece que es fantástico, ¿no? Y sobre todo esas sensaciones que está transmitiendo, que está compitiendo en primera división muy bien y eso hace que la gente esté muy ilusionada. Yo creo que este equipo está transmitiendo ilusión, nos está dando confianza a la afición. Creo que estamos ya todos pendientes de esa posible victoria en el Bernabéu, que yo creo que aquí va, en fin, día contra Betis. Lo comentabas antes, ¿estás convencido de que Osasuna va a ganar en el Bernabéu? Yo estoy convencido, es más, que va a haber goles. O sea, no vamos a ganar 0-1, será un 2-3, un 2-4, una cosa así. Porque nos va bien, veo que no tenéis gran confianza y que os estáis riendo. Yo aquí lo dejo, o sea, pero yo confío que el miércoles 25 Osasuna dé la campanada en el Bernabéu. Rafa, te veo que te ríes. No sé si le está saliendo un poquito la vena culé a Javier, que también comparte un poco esa sangre rojilla del Celta y del Barça. Bueno, sonrío porque realmente hay que tener ilusión y Javier de eso va sobrado, ¿no? Pero bueno, yo prefiero centrarme primero en el viernes, que viene el Betis, que parece que es un equipo sin más, pero que hoy leía que casi nos triplica en presupuesto y entonces, bueno, que va a haber que apretar los dientes y lo que no son los dientes para sacar algo positivo el viernes. Bueno, solo en Borja Iglesias y en Fekir más o menos se ha invertido el presupuesto del Club Atlético Osasuna, 28 en Borja Iglesias y un poquito menos, pero también una buena cantidad en este otro jugador, una de las estrellas que ha fichado el Betis para esta nueva temporada. Félix, no te voy a preguntar sobre el Madrid, para que no ahí te salga la contra, el antagonista de Javier, pero visto lo visto en Valladolid, ¿hay que ser tan optimistas como lo está siendo Javier Trigo esta noche? Bueno, hay que ser realistas. Jugando a fútbol hay que ser realistas. Es mejor que vaya Osasuna de pobre a Madrid y salga de rico, que es lo que yo quiero, a pesar de ser madridista. Lo que pasa es que Javier lo que quiere es que pierda el Madrid para que el Barcelona pueda superar en la clasificación. Pero va a ser un poco difícil este año. A ver, Félix, perdóname una cosa. No nos desviemos, que esto es un programa de Osasuna, una tertulia rojilla. Yo estoy muy ilusionado que ya os veo que... con Osasuna porque, mira, es un equipo con este Diego Arrasate que está yendo a por los partidos, no está encerrándose atrás, está jugando con valentía. O sea, ayer se vio en Valladolid. Al final del partido acabó el partido con Osasuna en el área del Valladolid. A mí me parece que eso me da mucha ilusión y con equipos grandes como se demostró con el Barcelona, Osasuna juega bien porque no tiene más espacios, no es un equipo el equipo contrario no le presiona tanto. Por eso yo soy optimista. Seguramente, claro, nos queda el Betis. Ese Betis va a ser más complicado, porque efectivamente el Betis va a venir aquí. Pero con los equipos grandes Osasuna encuentra más posibilidades de jugar y como a este equipo le gusta jugar, yo soy optimista y también soy optimista con el partido del Betis, pero el Madrid creo que nos va a dar una alegría. Yo creo que Yagoba Arrasate va a hacer un planteamiento, no sé si con los mismos jugadores de ayer o con otros jugadores. Algún cambio puede ser que haga, pero creo que va a hacer un mismo planteamiento de buscar un poco las espaldas a los laterales del Real Madrid, bien sea Marcelo, bien sea
el que Nos salga. estamos saltando el Betis, O Carvajal. ¿sabes? Que- Ah, nos saltamos el Betis. No. Estabas hablando ya. Tú te lo estás saltando. Nosotros bueno. no lo estamos, pero vamos a centrarnos un poquito en el partido que acabamos de degustar casi, ¿no? El partido Pues yo creo de que- ayer. Yago Arrasate, que repitió 11 por primera vez esta temporada, y al igual que, por ejemplo, vimos en Segunda División, se está decantando arriba por Brandon, ¿no? El año pasado recordáis que tal vez en casa jugaba Villar, fuera jugaba Brandon, ahí acompañando con Chimi Ávila, Rubén tirando un poquito a la banda izquierda. No sé, ¿cómo estáis viendo ese planteamiento, Fernando? Hay que decir que destacabais un poquito cómo se dio la cara ante el Fútbol Club Barcelona. El inicio de Liga de Osasuna tampoco era del todo sencillo porque se ha enfrentado a 3 rivales directos, a los cuales le ha ganado uno Leganés y ha empatado con los otros 2, que como empieces mal ahí pesa, ¿no? Para un recién ascendido. Hombre, la virtud que tiene jugar con estos dos delanteros arriba es que, bueno, pues el trabajo que hacen es encomiable. Es decir, el derroche físico que hacen y que hace eso, pues impedir la salida del balón del contrario, que tú puedas jugar más arriba. Lo vimos el día de Barcelona y lo vimos ayer. Que al final los Osasuna, no nos olvidemos que la primera parte fue dominador del partido. Tuvo 2 palos. Y la labor que hacen seguidos. esos dos hombres arriba es encomiable. Eso es. Entonces, todo planteamiento está bien y todo jugador está bien en medida que te sale bien. Está jugando con estos dos hombres fuera de casa, pues yo repetiría, lo que está bien, pero sí que a Yagoba le gusta, además que todos los jugadores, os habéis fijado, entren en la dinámica. O sea, seguro que el próximo partido no juega con los dos, o a uno le descansa o prueba otras cosas, porque lo que quiere siempre es que toda la gente, que el grupo se vea importante y que todos los jugadores tengan oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo único que no ha tocado? La portería y los centrales, claro, porque bueno, son puestos ya muy especiales, ¿no? Si los centrales están inmensos, como ayer ya lo demostraron los dos, gran partidazo de Aridane, yo lo destacaría, para mí fue el mejor de los 22. Entonces, bueno, lo que está muy bien no lo toques, pero con estos dos delanteros, sobre todo fuera de casa, va a jugar muchísimos partidos, estoy convencido. Bueno, tampoco ha tocado de momento los laterales, ¿no? La defensa, hay que decir que el Club Atlético Osasuna en este retorno a Primera División ha encajado 3 goles en 4 partidos y 2 de ellos después de que pasara el Fútbol Club Barcelona por el Estadio del Sadar. No está nada mal, ¿no? Más teniendo en cuenta y echando la vista atrás lo que se sufrió en este aspecto, Javier, en la última experiencia en Primera División. Sí, bueno, yo creo que la última experiencia en Primera División no la vamos a tener en cuenta porque entramos ya como entregados, ¿no? O sea, no podíamos haber fichado y aquello fue como un premio, un regalo para poder resolver algunos problemas económicos. Pero bueno, esta vez yo creo que se ha planificado bien la temporada, se ha fichado más o menos bien, aunque yo creo que Yagoba está confiando en los jugadores del año pasado, pero bueno, a mí me ha gustado ayer también Estupiñán, me parece que es un lateral de confianza, que sube, que se deja ahí la piel y sobre todo la intensidad con la que se está jugando. O sea, decías tú antes, este Chimi Ávila, es que el hombre se pasa los 90 minutos mordiendo a los defensas, ¿no? Y yo creo que también es como nuestra manera de ser, ¿no? O sea, eso engancha muy bien con el carácter navarro. O sea, a nosotros nos gusta gente que presione, que luche, que se entregue y bueno, no sé, yo creo que hasta el momento, ya veremos, la liga es muy larga, pero hemos empezado bien. O sea, que bueno, ya veremos después, podrá haber algunos momentos más complicados, ¿no? Pero yo creo que hasta el momento yo creo que tenemos que estar satisfechos. Yagoba yo creo que está dando un poco con la tecla de que esos partidos los está jugando bien. No somos de golear, somos un equipo humilde, ¿no? Tratamos de meter no muchos goles y ya al contrario, pero yo espero que sigamos así, que el próximo domingo se mantenga esa racha de no sé cuántos partidos sin haber perdido en casa, porque eso también es que sigamos manteniendo ahí la fortaleza del Sadar.